Windham-Oz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Y como colofón a nuestro primer programa de la nueva temporada de Windham-Oz Podcast, vamos con la entrevista. Y hoy tenemos una entrevista que teníamos ganas de hacer, porque seguro que la mayoría de nuestros oyentes conoce un premio que se otorga cada año en nuestro país y que seguro que más de uno de vosotros habéis leído muchas de las novelas ganadoras de este premio. Estamos hablando del premio Minotauro, que este año, en 2023, en la edición número 18, se ha llevado Asier Moreno Vizuete con la novela Hija de la Frontera. Tenemos con nosotros a Asier para hablar un poquito de otras obras suyas, de un poquito de él también y, por supuesto, de este premio Minotauro. Está con nosotros nuestro compañero Alex Sebastián, lo presento primero y ahora vamos con Asier. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué tal, compañero? Pues encantado aquí de volver, por fin. Nos hemos retrasado un poco esta temporada con la vuelta al cole, pero ya estamos aquí. Sí. Y qué mejor comienzo que con el premio Minotauro y con Asier, que es un placer tenerle aquí. Pues nada, Asier, encantado de tenerte en Windham-Oz Podcast. ¿Cómo estás? Lo mismo digo, es un placer estar aquí. Muchas gracias, chicos, por el ratito. Asier nació en Guruzeta, en Baracaldo, y aunque ha sido criado en Bilbao. Después de varias vicisitudes vitales, de las que también hablaremos un poquito a lo largo de la entrevista, en 2019 consiguió el tercer premio en un concurso de relatos y en 2020 publicó su primera novela, Para que el mundo sea de los lobos, con la editorial Distrito 93, y además con seudónimo. Ahora también nos contará un poquito sobre eso. Desde entonces se dedica al grimdark y tiene varios proyectos interesantes. También hablaremos de eso, por supuesto. Y actualmente vive en un pequeño pueblo de La Rioja Alavesa, donde me ha llamado mucho la atención que nos cuenta que colabora con una bodega de la zona que produce vinos ecológicos, pero que la mayor parte de su tiempo lo pasa escribiendo. Asier, si te parece, empezamos por algunas preguntas que solemos hacerle a todos nuestros entrevistados, que yo creo que son interesantes para conocerte un poquito mejor, y nos gustaría saber cómo empezaste en esto de escribir ficción, si fue algo que siempre has querido hacer, si pasó algo en tu vida que te llevara a querer escribir, y cómo fueron esos primeros pasos hasta que lograste ser publicado. Cuéntanos. A ver, a mí lo de ser friki me viene de herencia. Mi padre es uno de los frikis más grandes que hay y pues no tenía yo, desde que tengo uso de razón, él me hablaba siempre del Señor de los Anillos y de otras tantas historias, pero tanto me habló de él que acabó por convencerme y a los 9 años yo me leí El Señor de los Anillos. Recuerdo que esa primera noche me leí 63 páginas de un tirón y que nunca había disfrutado tanto de la lectura. Había leído 4 cosillas de Pesadillas o cuatro chorradillas, pero nunca había leído tanto. Entonces me viene desde siempre. Desde que leí esas 63 páginas yo sentía y tenía ganas de escribir. ¿Qué pasa? Que luego la vida pues te va cambiando y te va ofreciendo otro tipo de cosas. Pasé pues mucho tiempo de mi vida en la calle, digamos, y luego pues decidí pues subirme a los montes y allí pasé 7-8 años, que claro, cuando bajé habían cambiado mucho las cosas. Pero fue al bajar que me dije, joder, Asier, tú querías dedicarte a escribir, tú querías dedicarte a contar historias. Y bueno, siempre había escrito, durante toda mi vida había escrito en cuadernillos o algún relatillo, contaba cuentos a los niños, hacía algún teatro, pero nunca había escrito en serio. Entonces fue ahí al bajar que me dije, venga, Asier, vamos a intentarlo, vamos a ver cómo se hace esto de escribir y joder, a ver si puedes conseguirlo. Y ahí me puse. Vaya, pues lo conseguiste. Y mucho que nos alegramos, desde luego. Alex. Sí, con esa referencia que haces al Señor de los Anillos, me imagino que Tolkien será
uno de tus autores que consideras como influencia o referencia para tu obra, pero cuéntanos si hay alguno más. A ver, Tolkien, yo creo que todo el mundo que escriba fantasía mínimo tiene que nombrarlo como referencia, es el gran Tolkien. Sí que creo que la fantasía ahora en gran parte se está alejando de quizás sus blancos y negros que tenía, ¿no? De su bien y su mal, esa lucha entre el bien y el mal, pero claro que Tolkien es un referente. Ahora bien, he devorado muchísimos libros. Todo este tiempo que en vez de pasar en el instituto estudiando, lo pasaba en los parques, mucho de ese tiempo lo pasaba leyendo, devorando libros, en especial en la adolescencia Stephen King. No puedo decir que me haya leído toda su bibliografía porque decir que es extensa es quedarse corto, pero lo devoré, porque soy así, cuando me gusta un autor, veo cuáles son todos sus libros y los devoro. Descubrí a Saramago, descubrí a Murakami, descubrí a Chuck Palahniuk y Tom Spanbauer, que si tengo que quedarme con unos referentes serían esos, serían los autores de la escritura peligrosa, Tom Spanbauer en especial, pero su alumno Chuck Palahniuk, autor del Club de la Lucha y tantos otros, también me fascinaron. Pero eso, podría daros una lista muy larga de referentes porque nunca me he cerrado en leer género. Sí que yo, Abercrombie me encanta, por ejemplo. Sí que Patrick Rothfuss me parece que hace con la literatura fantástica algo distinto, algo más, podemos llamarlo bonito, pero también podríamos llamarlo algo más tierno, algo que se va más a la literatura pura. Pero creo que nunca me he cerrado en qué leer y por eso hay gente que me dice que quizá escribo fantasía de manera algo distinta, porque es que no... Eso, tengo muchísimas influencias, entonces sería una lista muy larga. Y no solo de libros, ¿eh? Soy un gran devorador de todo tipo de historias. Cuando hablemos de Hija de la Frontera, vamos a hablar precisamente porque lo estaba hablando fuera de micro con mi compañero, que sí es verdad que tiene cosas diferentes. Es fantasía, pero que tiene cosas diferentes que nos gustaría comentar contigo. Has publicado relatos, novelas. ¿Te sientes más cómodo en algún formato en concreto? ¿Te apetece explorar algún formato o algún género más allá de la fantasía que tengas ahí en mente y en proyecto? A ver, lo primero decir que me siento mucho más cómodo con la novela. ¿Por qué? Porque la novela te da más tiempo para, digamos, picar y encontrar el oro que hay detrás de esa historia, ¿no? O sea, la novela puedes fallar y volver atrás y corregirlo, tienes tiempo para extenderte. En el relato no, en el relato tienes que conseguir un efecto mucho más rápido. Entonces, lo considero más complicado. Sé que a otros autores no será así. También lo considero más complicado porque lo he hecho menos. Entonces, al hacerlo menos no tienes esa práctica que hace falta, porque escribir es algo creativo, sí, sin duda, viene de un lugar emocional también, pero hay mucha racionalidad de por medio, mucho trabajo de picapedrero, vaya, de estar horas y horas y horas delante del ordenador pensando a ver cómo consigues juntar todo ese puzzle que tienes en la cabeza y transmitírselo, ¿no? Pero cuando me preguntas si tengo ganas de explorar otras cosas, sí, siempre tengo ganas de explorar otras cosas. El guión es algo que no he estudiado, tampoco he estudiado escritura en ningún sitio, o sea, soy autodidacta, se puede decir, he leído muchos libros, tanto novelas como ensayos que te enseñan a escribir, pero que no he estudiado en ninguna parte. Y el guión, por ejemplo, sería algo que me gustaría explorar por lo que te he contado antes, porque las películas o las series o incluso los videojuegos son historias que me han marcado. He escrito guiones de teatro, de manera amateur, por supuesto, pero me gustaría explorar todo ese mundo, claro que sí. Cuéntanos ahora algo sobre tu proceso creativo. Porque claro, esto de escribir una novela lleva mucho tiempo, o varias novelas, como es tu caso. ¿Tienes una rutina diaria, como todos los días me levanto a las 7 de la mañana a escribir o tal? ¿O tiene que ser en mi escritorio? ¿O puedo escribir en el parque? ¿O más o menos cómo te lo montas el tema de escribir? ¿Qué rutina sigues? A ver, ahora voy a decir algo que es poco romántico, pero lo más difícil creo que tiene lo de dedicarse a escribir es que tienes que buscar otras maneras de ganarte el pan mientras te dedicas a escribir. Porque claro, si tú trabajas 8, 9, 10 horas fuera, es complicado volver a casa y dedicarte a escribir. Y si a eso le sumas que pues yo me marché a los montes y que no tengo, digamos, una carrera fija, siempre tengo que convivir con el trabajo de escribir a la vez que con otro tipo de trabajos. Pero si tengo la suerte de tener el suficiente dinero ahorrado o si tengo la suerte de tener todo mi tiempo libre, sí, soy una persona bastante metódica y bastante de costumbres. Por lo tanto, me suelo levantar, suelo ir a correr la mayoría de las veces y cuando vuelvo es cuando me pongo a escribir.
digamos que entre 2 y 4 horas al día cuando estoy con una novela, entre lo que escribo a la mañana y la vuelta que le doy a la tarde a lo que he escrito a la mañana. Esa suele ser mi rutina. Ahora bien, si trabajo, por ejemplo, a las mañanas, digamos que una media jornada, pues a la tarde tengo que sentarme al ordenador y ya a veces no consigo arrancarle 4 horas, sino que se quedan más bien en las 2. Y más que por horas me muevo en palabras. Son 2000 palabras las que suelo forzarme a veces y a veces las escribo de sobra, de escribir al día, ¿no? Y creo que esa rutina es el ir poco a poco, es súper importante, de lunes a domingo. Sí que hay veces que te tienes que dar un descanso, sí que a veces, yo qué sé, te vas de vacaciones y te das un descanso o te vas a Navidad. Pero sinceramente opino que cuantos menos descansos, mejor te va a salir la novela porque la puedes llegar a perder. Sí que es verdad que la puedes recuperar, siempre se puede recuperar, pero creo que una rutina para esto de escribir es muy importante. Y a la hora de planificar la escritura, ¿lo llevas todo muy al detalle? Como se suele decir, escritor de mapa, todo súper... ¿tienes una escaleta ahí súper detallada o te dejas llevar un poco por donde los personajes te tiren de la mano? Mira, normalmente cuando empiezo una novela tengo un muy breve esquema de, digamos, un dramatis personae y un final bastante claro. Fíjate que es lo que tengo claro cuando empiezo a escribir. Pero al principio empiezo a escribir con esas poquitas cosas. Y es cuando voy a la mitad de la novela, que creo que es lo más complicado para mí de la novela, ¿no? Cuando tienes ese planteamiento y quieres llegar a ese desenlace y tienes que llevar a cabo el nudo, ¿no? Es ahí cuando hago un esquema más sólido, es ahí cuando hago ese mapa del que tú hablas con ya algo mucho más extenso. ¿Qué ocurre? Que dejo que me sorprenda. Si tengo que romper el esquema, lo rompo. Si tengo que cambiar algo que he escrito al principio del todo porque me han sorprendido algunos personajes o me ha sorprendido el curso mismo de la historia, dejo que me sorprenda. Creo que si me sorprende a mí, os sorprende a vosotros. Y entonces creo que eso es una herramienta que tengo y que me permito hacerlo con bastante libertad. Pero sí, claro que tengo un esquema, claro que tengo un mapa. Sin ello me podría perder demasiado y más en un mundo de fantasía que todo tiene que tener una concordancia y todo tiene que tener una coherencia. Muy bien, pues si te parece, ahora vamos a hacer un pequeño repaso un poco por tu obra anterior a este premio Minotauro. Y comenzamos, bueno, quizá la primera mención que se puede hacer es en 2019, ¿no? Cuando consigues el tercer puesto en el premio Agifes de Periodismo y Salud Mental con un relato que se llama El hombro volador. Y bueno, para poner un poco el contexto, Agifes es una asociación, ¿verdad?, sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo ayudar a las personas con problemas de salud mental y a sus familias, y organiza este premio un poco para recompensar la labor, ¿no?, de profesionales que informan sobre este colectivo de personas con problemas. Y cuéntanos un poco sobre tu relación con Agifes y sobre este relato. A ver, mi relación con Agifes es la que encontré, siendo honesto, en escritores.org. Es una página donde bueno, supongo que la conocéis y casi muchos de los que estén escuchando la conocerán. Pero es una página que ofrece muchísimos concursos de relatos de este país y de países de Latinoamérica. Ahora bien, mi relación con la enfermedad mental, digamos, es que yo cuando decidí que quería escribir, influenciado por autores como Thomas Pambauer o Chuck Palahniuk, decidí que quería escribir desde el dolor, desde lo que normalmente la gente no suele escribir. Desde todas esas veces que te miras al espejo y igual no te apetece una mierda, hablando bien ni pronto, echar a andar durante el día. Entonces, creo que en la sociedad que vivimos, una sociedad cada vez más globalizada, con las redes sociales, creo que hablar de la enfermedad mental es algo importante, dar voz a eso que no funciona dentro de todos nosotros y de todas nosotras. Sigue siendo, a día de hoy, aunque escriba género, uno de mis principales objetivos. Entonces no tenía relación con Agifes y fue una sorpresa porque yo había escrito tan solo una novela que nunca publicaré, una novela que me quedó de 1000 páginas y tuve que reducir a 600. Pues bueno, una novela que le tengo cierto cariño porque es la primera, pero pues eso, daba mis primeros pasos. Entonces esto ocurrió hace, pues eso, 2019, hace ni 5 años y pues me sorprendió para bien el saber que uno de mis primeros relatos podía quedar tercero en algún concurso, sinceramente. Además, no he mandado muchos, porque como he dicho antes, me cuesta escribir relatos, tiendo a alargarme y es difícil entrar en las 4 o 8 páginas que te piden a veces. ¿Y el relato, puedes decirnos algo sobre él? Bueno, pues es un relato que creo que se puede encontrar en internet, pero no estoy seguro. Hablaba sobre un hombre que estaba escribiendo en un ordenador y bueno... Thomas Pambauer, una de las cosas que dice también es que escribas desde lo que conoces. Entonces, por suerte, yo nunca he tenido ninguna enfermedad mental grave, ni muchísimo menos, he tenido esa suerte, pero sí que
sí que no lo he visto, o sea, te quiero decir, son cosas que podemos ver cercanas, ¿no? Entonces fue simplemente sentarme delante de ese ordenador y ver cómo podrían llegar a complicarse las cosas, ¿no? Y hablar desde el cariño y desde el amor y desde cómo esas personas creo que lo que necesitan es alguien que les comprenda, alguien que esté a su lado. Y lo que contaba esa persona que estaba escribiendo en el ordenador era que tenía una persona que estaba a su lado y que por esa persona podía seguir escribiendo. Qué bueno. Bueno, como nos has dicho que los relatos te cuestan porque tiendes a alargarte y para solucionarlo, pues en 2020 publicaste tu primera novela, Para que el mundo sea de los lobos, con la editorial Distrito 93, bajo un seudónimo curioso, Adur Raita o Adur Raita, o no sé cómo se pronuncia, tú ahora nos lo aclaras. También me llama mucho la atención que es una obra que has calificado como un insulto a la esperanza, una broma macabra o incluso un monstruo directamente. Cuéntanos de qué va esta obra y qué es lo que has querido transmitir con ese monstruo. Pues mira, primero te hablo del seudónimo. El seudónimo Adur en euskera puede significar o afortunado o adurra escupitajo. Y Raita en japonés significa escritor o mechero. Entonces puede ser o un escupitajo de mechero o un escritor afortunado. Puede ser el seudónimo. Yo espero que sea escritor afortunado porque no me enteré hasta más tarde que tenía esos otros dos significados, pero eso significa. Y hablando de que suelo alargarme, Para que el mundo sea de los lobos empezó siendo un relato de terror para un concurso. Pero efectivamente se me alargó más de la cuenta. Y yo lo escribí sin mucho ánimo de llevarlo a ninguna parte, lo escribí con una sonrisa en los labios. Yo, en cierta manera, lo tomaba como algo sarcástico, un poco nuevamente el estilo de Chuck Palahniuk, que su nihilismo muchas veces, bueno, a mí por lo menos me deja con una sonrisa en los labios. Solo conozco una persona de los que la ha leído que también sonrió. Los demás pues reconocían que era una novela dura, la catalogaron de denuncia social, pero honestamente quizá sí que parte de mi intención era hacer una denuncia social, pero sobre todo era hablar pues de quizás la parte más oscura y nihilista de la parte humana, ¿no? De cómo todo lo que hemos hecho nos ha llevado hasta donde nos ha llevado y cómo quizás el fin del mundo podría llegar a ser una solución. Pero como digo, esta novela no es que me ocultara detrás de un seudónimo, pero era la segunda novela que escribía en mi vida y yo no me sentía preparado, no me sentía del todo orgulloso de lo que había escrito. Entonces, quizá, aunque fuese de manera algo subconsciente, me camuflé detrás de un seudónimo por no estar 100% orgulloso de ello. Pues nada, llegamos al tema estrella de esta entrevista, que es tu última obra publicada, Hija de la Frontera, flamante ganadora del Premio Minotauro de este año. Una obra que, bueno, se califica como green, dark, oscuro y sangriento al estilo de Joe Abercrombie o George R.R. Martin. Y bueno, parece que es una historia que sucede en un mundo posapocalíptico en el que también existe la magia y podemos ver, bueno, tecnologías como los rifles, pero también hechizos. Y siguiendo un poco con lo que comentabas, aunque es literatura de género, parece que también quiere dar cabida o pretende expresar dolores y conflictos del ser humano, ¿no? Como comentabas antes, que creías que había que escribir desde el dolor. ¿Puedes comentarnos un poco, en primer lugar, sin hacer mucho destripe, qué se pueden encontrar los lectores en esta historia? Pues mira, creo que Hija de la Frontera es ante todo un viaje del héroe contado de manera algo distinta a lo que estamos acostumbrados. Y es que aquí no nos vamos a encontrar, ¿no?, a este típico caballero, a este típico superhéroe de brillante armadura que cabalga espada en mano para enfrentarse al mal. Aquí nos vamos a encontrar a una mujer, a una persona llena de dudas. Y creo que acompañarla en este viaje es acompañarnos a nosotros mismos, al fin y al cabo. Hilda, para mí, haberme encontrado con Hilda, porque no me gusta decir que he creado a Hilda, ha sido un verdadero placer. Ha sido uno de los personajes que más me ha gustado acompañar de mis novelas. Y creo que para los que no les gusta el género, de hecho ya estoy teniendo algunos lectores y lectoras que no están acostumbrados al género, creo que están descubriendo que detrás de toda esa geopolítica, detrás de toda la fechicería, de todos los Dahan, de todas las cosas raras que pueden no llegar a entender, hay una historia muy humana. Porque yo en esta historia, más que hablar de polvo y de desierto, que eso es un fondo sobre el que todo ocurre, un paisaje, quería hablar, no sé si decir sobre la familia, pero sí sobre todo lo que nos ha ocurrido, todo lo que llevamos a nuestras espaldas
y cómo el presente que vivimos está muy marcado por el antes, por lo que no pudimos solucionar antes. De ahí que la novela vaya del ahora al antes, porque creo que una y otra vez, si tenemos algo sin solucionar, vamos a tener que volver al pasado para ver si allí lo solucionamos. Y la familia que nos vio nacer y también la familia que nos vamos encontrando muchas veces tienen las respuestas, el cómo nos relacionamos con esa gente. Así que creo que eso es en gran parte Hija de la Frontera, un viaje del héroe al revés, hacia el pasado. Y esa historia que nos cuentas en Hija de la Frontera, teniendo claro, como nos has dicho, qué es lo que querías contar, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió articular esa historia para meterlo en lo que ahora podemos leer? Porque, como bien dice, es una historia de fantasía, pero no es una historia de fantasía al uso. ¿Cómo se te ocurrió eso? El primer germen que había de esta historia era la historia de... De hecho, al principio era un padre y un hijo, no era una hija. Al principio ese era el primer germen que me vino a la cabeza. Pero enseguida Hilda se convirtió en Hilda y se apoderó por completo de la novela. Está claro que la Cruz, su padre, es un personaje que, bueno, me están diciendo que es carismático. Para mí, es un personaje carismático como escritor, también lo es. Sus frases van persiguiendo a Hilda todo este tiempo. Pero el mundo, lo que es el mundo, si es por lo que me estás preguntando, ya venía de otras novelas que tengo escritas de después de aquello. Esta novela simplemente dura lo que dura y es lo que es porque se llamaba novela para Minotauro en un principio. O sea, esta novela era para intentar quedar finalista de Minotauro. Lo he ganado, así que pues mucho mejor. Pero el mundo de después de aquello ya existía. Primero de partidas de rol, muchas partidas de rol. Y luego, como te digo, de otras novelas que tenía muchas ganas de escribir. Y sí, nuevamente el que yo me decidiera por escribir género y digamos que dejar atrás esa denuncia social o esa escritura peligrosa era porque se me hace más divertido escribirlo. Yo soy un gran apasionado del género, soy un friki y entonces esos puntos de unión que antes os hablaba, ese nudo entre el principio y el desenlace, se me hace más ameno escribirlo en un desierto, como es el caso de después de aquello. Mira, hablando de después de aquello, precisamente, es un escenario posapocalíptico. ¿Por qué te has decantado en tu creatividad por escoger un escenario postapocalíptico en lugar de uno de fantasía más al uso? A lo mejor te gustó mucho inspiraciones como Mad Max o temas así. No, Mad Max se me ha comparado y como siempre digo, si sirve para vender libros está muy bien que me comparen con Mad Max, pero siento que aparte de alguna estética, yo no tengo mucho que ver con Mad Max. No soy un gran... He visto las películas de Mad Max, pero no soy un gran apasionado. Si opté por un mundo posapocalíptico, primero fue porque yo he intentado vivir de otras maneras y he intentado vivir fuera de la civilización, porque creo que la civilización nos trae muchísimas cosas buenas, muchas comodidades de las que ahora no quiero renunciar. Tengo suerte de haber nacido, supongo, en un mundo civilizado, pero sí que creo que la civilización hizo que nos dejáramos muchas cosas por el camino. Y cuando yo empecé a crear después de aquello, quería demostrar que ciertas vidas, aunque sean más duras, aunque nos juguemos, y valga la redundancia, la vida misma, creo que son más reales, más auténticas que las que vivimos ahora. Entonces esa fue la idea de un mundo posapocalíptico. Y supongo que también, porque sí, que me han influenciado cosas como La Torre Oscura de Stephen King, eso sí que lo considero una influencia para crear después de aquello mucho más importante que Mad Max. Y supongo que por esa parte de denuncia social que todavía me queda, pues el mundo ocurría después de un gran desastre. Solo que si la gente va a leer este libro para preguntarse cuál es ese desastre, para que se les responda la pregunta de qué ocurrió en ese aquello, van a tener que leer muchas más novelas mías para descubrir qué ocurrió en aquello, porque aquí solo enseño la punta del iceberg, no quiero mostrar mucho más. Luego te preguntaremos por tus proyectos futuros, pero adelántanos. Ya has hablado de que evidentemente Hija de la Frontera es solo la punta del iceberg de un universo mucho más amplio. ¿Cuántas novelas tienes? ¿Alguna escrita por lo que has dicho ya? ¿Y qué podemos esperar de este universo, de esto que te has sacado de la manga con Hija de la Frontera para mostrar esa pincelada? ¿Qué es lo que tienes ahí? Pues mira, tengo ya escritas 2 novelas de lo que yo llamo las Crónicas de Orimo Giangre. Es una saga, pero es una saga un tanto especial, porque mi intención es que cada libro de esa saga sea autoconclusivo.
Orimo Hyangre es un personaje que aparecerá en todos esos libros, pero funciona más como nexo, como paisaje de todo lo que tiene que ocurrir a su alrededor. Él no será el protagonista, sino que será, lo que he dicho, el nexo de esas historias. Entonces, de esas ya tengo 2, y una de ellas, pues bueno, ya está en manos de una buena editora a falta de respuesta. Pero sí, mi intención es seguir con esa saga para adelante, a la vez que yo siempre me propongo, escribo un año una novela que pertenece a la saga y el siguiente año una novela más cortita, una novela más fácil. Pero de momento me quiero quedar en después de aquello, porque es un mundo que quiero ir desvelando. Hay gente que me hace muchas preguntas en las presentaciones que he hecho, pues ¿cómo funciona esto y cómo funciona lo otro? Y es que yo quiero que os quedéis con preguntas, es mi intención. Yo tengo muchas de esas respuestas. Otras no, porque no quiero buscarlas, quiero que se me vayan desvelando a mí también, pero tengo la gran mayoría de las respuestas que me han preguntado. Fue también leyendo a Chuck Palahniuk que dijo que no hay que tratar al lector como tonto, porque creo que cuando el lector no sabe algo, si se atreve a seguir hacia adelante, si se atreve a meterse en ese lenguaje especial, por ejemplo, que hay en Después de aquello, en esa geopolítica, en esa geografía, al final, aunque le queden preguntas, creo que lo importante se le ha quedado. Y esas preguntas solo sirven para que tenga más curiosidad, para que quiera seguir leyendo. Claro, hay que encontrar el límite de dar las respuestas justas para que el lector se siente satisfecho. Pero bueno, espero haberlo encontrado. Pues mira, a uno de nuestros seguidores en iVoox va a poder comprobarlo, porque por cortesía de Ediciones Minotauro vamos a sortear un ejemplar de Hija de la Frontera entre todos aquellos que nos apoyan en iVoox. Así que todos aquellos que nos apoyan allí, pues en el siguiente programa anunciaremos al ganador de ese ejemplar. Y también nos has citado antes las presentaciones, las preguntas que te hacen en las presentaciones. Ya imagino que habrás tenido un montón de entrevistas, te habrán preguntado 1001 cosas de este libro y del premio. ¿Cómo te ha cambiado la vida el ganar un premio como el Minotauro? A ver, pues al principio me la cambió del todo. Cuando yo recibí esa llamada, esto ya lo he contado más veces, pero es que literal terminé de escucharle hablar a esa persona que me llamó, una de las mejores llamadas que me han hecho nunca. Fui a llamar a mi padre y no pude. Caí de rodillas y me puse a llorar, no solo por el hecho de ganar el que considero que es el premio más importante de fantasía en este país, sino por el hecho de que había sido mi objetivo durante 3 o 4 años. Y conseguirlo, después de haber escrito novelas demasiado largas, novelas que pertenecían a sagas, hacer una novela que se llame Para Minotauro y conseguirlo a la primera, cambió mi vida por completo. Ahora bien, ya he bajado de esa nube en la que estaba esos primeros días y voy descubriendo algo que ya sabía, pero que el camino es largo, es un camino largo todavía el que me queda para esto de intentar ganarse el pan con las letras. En este país el género no está del todo, digamos que todo lo prestigiado que tendría que estar y me espera un largo camino por recorrer, pero sí que me ha cambiado en el sentido de que ahora creo más en lo que hago, ahora tengo más ganas de hacer lo que hago. Lo largo que sea el camino, pues bueno, pues seguiremos andando como hemos seguido andando hasta ahora, pero lo que me ha dado este premio es reconocimiento y la oportunidad de llegar a esas presentaciones y ver a personas que no conozco de nada acercarse con su libro en las manos, acercarse a mí, aunque sean pocas todavía, pero las pocas que se acercan y me dicen lo que han disfrutado de la novela, las partes que más les han gustado, el ver que, bueno, pues tengo fan, ¿no? Aunque suene un poco así, es lo que tengo fan. Esas palabras, pues yo qué sé, significan mucho para mí, más que el dinero que he ganado hasta ahora, más que el reconocimiento público. Esa persona que te viene y te dice que le ha encantado tu libro, wow, eso es una sensación que merece la pena vivir. Y debe ser bonita la sensación de una historia, de un mundo, de un universo que tenías en tu mente desde hace tiempo, que ahora puedas compartirlo con tantas personas y que te llegue ese feedback, como tú dices, de personas que dicen que se han leído tu libro, que le encanta y que tú todo eso lo tenías en tu mente y querías ofrecerlo y ahora pueda llegar a través del premio Minotauro a tanta gente, y ya no solo esta novela, sino las que vengan más adelante, ¿verdad? Eso es, ese es el regalo, ¿no? Stephen King definía que era una especie de telepatía entre el lector y el autor, ¿no? Yo
sentado aquí en este ordenador mismo con el que estoy hablando con vosotros, consigo llegar a personas que están a kilómetros de distancia y entonces eso es un regalo increíble. Lo que más me está gustando casi, que la gente me llame Frae, que la gente me diga que el polvo te sea dulce, palabras que se utilizan en mi libro que yo me topé, nuevamente no quiero decir que creé, sino que me topé en ese mundo y que las estén utilizando conmigo, pues directamente me abren una sonrisa inmensa en la boca cuando me llaman Frae. Muy bien. Pues nos gustaría también conocer un poco más a Asier lector, además de Asier escritor. Ya nos has comentado un poco algunos de los autores que son tus influencias y por lo tanto obviamente te gustan y los has leído, pero en general, ¿qué sueles leer? ¿Sueles leer solo ficción? ¿También sueles leer ensayo? ¿Sueles leer incluso prensa? ¿Hay autores o obras que te guste leer aparte de los que has comentado como influencias? Honestamente, me gustaría leer y ver mucho más de lo que leo y veo, pero el día se me acaba y yo en cuanto anochece soy una persona diurna y me entra mucho cansancio y no consigo. Hay otras personas que dicen, no, es que yo no duermo y por eso veo tantas cosas, yo no consigo no dormir. Pero, como ya he dicho antes, he leído mucho y de todo. Ensayos, pocos, y me quedo solo con los de historia porque soy un gran aficionado a la historia o con los que tratan sobre escritura, pues de qué hablo cuando hablo de correr o de escribir. Tiene 2 libros de Murakami, mientras escribo de Stephen King. Plantéate esto, es un libro que he adquirido hace poco de Chuck Palahniuk también. Entonces, pero sobre todo me dedico a leer novela. ¿Qué ocurre? Que desde que escribo, por desgracia, disfruto algo menos de leer. A ver, leo mínimo todas las noches a dormir. Creo que no podría dormirme sin leer. Pero me obligo a leer durante el día mínimo media hora, 1 hora, porque creo que quien quiera escribir, lo primero, tiene que escribir mucho. Pero también tiene que leer muchísimo si quiere dedicarse a escribir. Creo que si no leemos, no podríamos inventar historias. Pero, pues como te decía antes, en esas novelas, cuando cojo a un autor que me gusta, lo devoro por completo. Y hace un par de años solo podía leer Abercrombie. Me leía la primera trilogía, la segunda, los libros que estaban en medio y me los volví a empezar. Hubo un tiempo que me enganché muchísimo a él, porque hoy por hoy podría decir que es el que más me divierte. No te voy a decir que es el autor que considero mejor, pero sí que el que más me divierte. Pero nuevamente, cuando encuentro joyitas que me van prestando o que me van ofreciendo, me encanta tenerlas. Hubo un tiempo, por ejemplo, que me enganché muchísimo a Carlos Ruiz Zafón también, Almudena Grandes. Como te he dicho antes, son muchos los que me han marcado y es una lista muy larga. Asier, no nos resistimos a preguntarte por algo que nos ha llamado mucho la atención de tu biografía y que has citado al principio, y es que por cosas de la vida estuviste viviendo en el monte durante 7 años, creo recordar. ¿Y cómo fue la vida en esos años? Porque creo que estuviste en ecoaldeas, en los montes navarros y de Huesca y demás. ¿Cómo fue tu vida en los montes? A ver, pues no puedo decir que fueran los mejores años de mi vida, porque por suerte siempre he pensado y buscado en cómo tener nuevamente los mejores años de mi vida, pero fueron muy buenos. Lo que sí puedo decir es que allí conocí a las mejores personas que creo que conoceré jamás. Quizá el marcharme allá a los montes fue por una sencilla razón. Yo siempre había querido, siendo adolescente, cambiar el mundo de la manera que sea, en las calles, en los libros, pintándolo en las paredes, de la manera que fuese, pero de repente dejé de creer y entonces pensé, bueno, pues igual puedo crear otro mundo fuera. Y con una muy buena amiga, con la que todavía mantengo el contacto por suerte, nos cogimos una mochila y decidimos que nos íbamos a ir. Sin más, no teníamos demasiado plan, que íbamos a coger unas gallinas, íbamos a construir una chabola y allí íbamos a vivir. Por suerte, como he dicho, nos encontramos con buenas personas que lo que querían era buscar una vida en la que compartir. Y creo que quizá, por ejemplo, en Hija de la Frontera, en La Vellada, esa vida en comunidad que tienen su padre y sus huérfanos, me viene de esa vida, ¿no? Porque vivir así, ojo, es duro. Crearte una familia nueva y compartirlo todo se hace difícil. Pero creo que merece la pena hacerlo porque descubres cosas de ti, ya no cosas del ser humano, sino cosas de ti muy importantes. Yo ahí arriba en los montes, cuando apenas éramos en total entre unos pueblos y otros unas 40, 50 personas, aprendí otra vez a confiar en el ser humano, en las personas, si no en la gente, en las personas. Confianza
que a día de hoy todavía me dura y yo la había perdido. Pero aparte de todo eso, vivir allí es vivir de manera más auténtica, creo. Es que llegue el invierno y la nieve se haga con todo, el silencio se haga con todo. Recuerdo, ya lo he contado esto, pero es que es una de las escenas que más recuerdo de allí. Y es un día despertarme, vivía en un tipi por aquel entonces, y es un día despertarme y no escuchar absolutamente nada fuera, nada. Y ir a abrir la puerta y la puerta no se abría porque lo que había ocurrido es que la nieve había enterrado el tipi. Y esa sensación yo no la viví como algo duro ni difícil, lo viví como uno de los mejores momentos que he vivido. Y creo que experimentar ese tipo de cosas, experimentar ese tipo de silencios, te cambian para siempre. Luego la vida pues cambia, luego claro. Fracasas, te caes, te vuelves a levantar, pero joder, lo que dejas atrás merece la pena. Y estoy seguro de que, como has dicho, que en Hija de la Frontera hay un poquito de esa vida que tuviste en los montes, y estoy seguro de que ese aprendizaje personal también en tus novelas se ve reflejado, está claro, y más si lo recuerdas como lo recuerdas. Bueno, Alex, ¿alguna pregunta más? Sí, quería preguntar a Asier, como has comentado antes, has dejado caer que decías que en España el género no tiene todo el prestigio que debiera. Aprovechamos para preguntarte cómo es el panorama editorial del género en España, así un poco en general. Pues a ver, el problema del panorama editorial es que, claro, a las mismas editoriales les tiene que costar confiar en el género cuando las ventas luego no son demasiado buenas, ¿no? Yo sí quería ganar el premio Minotauro, no es solo por el prestigio de ganarlo, sino porque es la editorial que creo que más se atreve a publicar, la editorial más grande, que más se atreve a publicar a autores de aquí. Yo he leído los últimos premios Minotauro, si no todos, casi todos, o comprándolos o leyéndolos de la biblioteca, porque yo sí que quiero apostar por el género que se escribe aquí, porque creo que se puede escribir buen género. Hace poco leí, no ganó, pero quedó finalista, un libro de Ana Benieto, Proyecto Carón, del que disfruté muchísimo de su lectura, y creo que hay buenos autores y autoras de género en este país. ¿Qué ocurre? Que al no confiar, al no tener una respuesta también fuera de este país, porque claro, es difícil ganarse la vida y ganarse el pan siendo escritor de género en este país cuando ¿cuántos lectores hay de género en este país? No hay muchísimos. Y claro, los de fuera, pues el mundo anglosajón por lo visto no confía mucho en nosotros porque no suelen traducirnos. Entonces, ¿cómo veo el panorama? Pues veo un panorama difícil, pero también veo un panorama que se puede cambiar. Creo que George R.R. Martin, con su Canción de Hielo y Fuego, y luego la adaptación a la serie Juego de Tronos, ha generado muchos más frikis, ¿no? Y Harry Potter en su momento. Creo que todo eso puede llegar a hacer a que ese mundo esté cambiando. Creo que la gente joven tiende más hacia lo nerd, hacia lo friki que en nuestra época, ¿no? Somos más o menos de la misma generación, igual yo un poco más joven, pero quiero decir, era mucho más complicado, éramos muy pocos. Y creo que ahora somos algunos más. Y me agarro a una frase que ya dije en la entrega de ceremonia, pero que no es mía, es de Joe Abercrombie, que dijo: los nerds heredaremos la Tierra. Entonces me aferro a esa frase para tener la esperanza de poder pues llegar a tener reconocimiento, no solo en este país, sino fuera de aquí, que se empiece a decir que la gente de este país también sabemos escribir o grindar, o fantasía, o ciencia ficción, porque sabemos hacerlo, porque hay que darnos y darles la oportunidad. Y nosotros, esa es uno de los leitmotiv de tanto de nuestra revista como del podcast. Precisamente el hacer ver que en este país hay mucho y muy bueno. Y en esa estamos. Bueno, Asier, cuéntanos qué proyecto, ya nos has contado que el mundo de Hija de la Frontera tiene ahí más novelas en ciernes. ¿Qué proyectos tienes en marcha ahora mismo y que nos puedas contar? Bueno, pues proyectos ahora mismo, pues eso, ahora mismo estoy mucho tiempo pasando en el ordenador, estoy escribiendo lo que yo llamo una batería de relatos para mandar a concursos, no son de género la mayoría de ellos y así descanso un poco del género. Y bueno, estoy también con una novela a la vez, que ahora en diciembre, Navidades, la dejaré aparcada para luego retomarla, pero sí que ahora estoy muy metido en esto de cómo compaginar la escritura, ahora que se ha vuelto algo más real, ahora que he recibido algunos dineros o rulos de ello, quiero ver cómo podría conseguir hacerlo tecleando el ordenador. Todos me dicen que no es nada fácil, pero también me decían que no era nada fácil ganar el premio Minotauro.
Tú si pones en internet, y esto es algo que quiero dejar muy claro para que la gente lo escuche, tú si pones en internet Premio Minotauro, la primera palabra que te aparece es amañado. Y esto es una mentira de las gordas, porque yo no soy nadie. Yo soy una persona que se pasó 8 años en el monte haciendo el indio y que nadie me conocía. Y todo el mundo, cuando yo le decía, no, yo no he mandado prácticamente ninguna novela en ningún sitio. ¿Por qué? Porque yo quería empezar con una grande. Yo quería empezar con Minotauro, que era la que publicaba Tolkien. Lo tenía muy claro. Y la gente me decía, Asier, es imposible, no te conoce nadie. Asier, no tienes redes sociales, es imposible que vayas a ganarlo. Asier, ese premio está amañado. Pues resulta que todas esas cosas que te dicen resultaron ser mentira. Así que nuevamente me dicen que es muy difícil ganarme la vida con esto de las letras. Pero joder, yo lo voy a intentar. Ya me he caído muchas veces, pero soy bueno levantándome también. Soy un poco torpe, pero me levanto más o menos bien. Entonces, quiero intentarlo. Así que, ¿cuáles son mis proyectos? Meterle muchas horas al ordenador. Esos son mis proyectos. A ver si lo consigo, ya os contaré. Bueno, acabas de mencionar que no tienes redes sociales y te queremos preguntar, nuestros oyentes, si quieren saber más de ti, si quieren estar un poco al día de tu trayectoria, seguirte, ¿cómo lo pueden hacer? Ahora sí que tengo redes sociales, no a raíz de ganar el premio, que ya me lo aconsejó mucha gente, pero yo no me sentía cómodo en ese mundo. No es que rechace ese mundo, no vamos a entrar en pues todo lo polémico que puede ser el uso de las redes sociales. Yo no lo rechazaba, simplemente que no me sentía cómodo en él. Pero ¿qué pasó? Que en una de las presentaciones en Barcelona se me acercó un fan, un verdadero fan, alguien que le había gustado mucho mi libro, y me dijo que por qué no tenía, que estaría bien que tuviese redes sociales. Y se lo prometí y ahora las tengo. Ahora me pueden buscar como Asier Moreno Bizuete, tanto en Instagram como en Facebook. De momento son las dos que tengo. Llevo una semana con redes sociales. Así que de momento ahí me pueden encontrar. Si me quieren buscar, ahí estaré. Y para mí es de lo más importante ahora, el contacto con la gente que me esté leyendo. Tengo muchas ganas de encontrármelos, de compartir con ellos. Así que ahí estoy. Es cierto que las redes sociales tienen su lado oscuro, pero es verdad que te permite en este caso, y lo vas a comprobar ahora que acabas de llegar a ellas, también tiene su lado bueno y te permite eso, mantener contacto con escritores que hay, con escritores también, pero sobre todo con lectores con los que tener ese feedback y que estoy seguro de que te va a ayudar también de cara a tu carrera de escritor, estoy convencido. Ya me está ocurriendo, ya me han escrito varias personas que no conozco de nada para regalarme piropos. Está claro que los que no les ha gustado no te escriben, también los hay, seguro. Pero joder, es que de verdad que es el mejor regalo que te llevas. Siempre recordaré las palabras de Alberto Martín, que es uno de los miembros del jurado y que leyó en la misma ceremonia de entrega del premio. Y esas palabras se me quedan para siempre, ¿no? Pase lo que pase a partir de aquí, consiga ganarme el pan con esto de las letras o no, consiga publicar más o no, esas palabras ya me las llevo. Pues, Alex, si tienes alguna pregunta más que hacer o si no vamos despidiendo, quiero recordar que ponemos en marcha desde ya el sorteo de Hija de la Frontera por cortesía de Minotauro para alguno de nuestros de quienes nos apoyan en iVoox. Uno de ellos se va a llevar un ejemplar del premio Minotauro 2023. Alex. Nada más, agradecerte, Asier, muchísimo el haberte tomado un ratito para estar con nosotros y contarnos sobre tu vida, sobre tu obra. A vosotros. Y nada, seguiremos muy atentos a lo que vayas publicando y esta es tu casa, así que esperamos seguir en contacto. Muchas gracias, de verdad, que el polvo sea dulce. Y Asier, que ya para terminar te digo que a Alex te la has ganado con Abercrombie, ¿eh? Porque Alex es un verdadero fanático de Abercrombie. La verdad pues que le llaman el rey del Grindark y, no es por y nada. Yo casi no es por nada, yo lo disfruto muchísimo, de verdad. Asier, ha sido un placer y te deseamos lo mejor para el futuro. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. En Windumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.